Nosotros vemos que la provincia de Córdoba ha llegado a un punto límite en cuanto a lo que ha significado esta gestión de muchos años, que va a cumplir 16 años, y que la verdad que sus principales dirigentes, gobernantes y candidatos en esta etapa en donde se renuevan autoridades no tienen mucho para ofrecer en términos de profundización, mejora y sobre todo cambio. Nosotros vemos que la provincia de Córdoba ha perdido una oportunidad preciosa como concepto general de haber sido partícipe en estos años del tren de las transformaciones que ha vivido y vive la Argentina. Y la verdad que es una lástima porque en lo político, haber planteado hace 4 años de la Sota el eufemismo del cordobesismo terminó consolidándose como una práctica permanente de la gestión. ¿Esto qué significa? Que lamentablemente Córdoba no tuvo la voluntad, por decisión de sus gobernantes, de estar articulando, discutiendo y por lo tanto generando las condiciones de los cambios que hacen falta en las diferentes dimensiones de la producción, de la economía, del trabajo, de la cultura y de la educación, y que reclaman los cordobeses. Y por lo tanto estuvo a contramano de lo que viene ocurriendo en todos estos años en la Argentina. Incluso en la Argentina hablamos de provincias que han tenido, desde el punto de vista político, una posición contraria a la posición del gobierno nacional. Santa Fe, por ejemplo, que es nuestra vecina y con la que nos comparamos permanentemente. Y Córdoba se dio el lujo, por decisión de sus gobernantes, de encerrarse, ensimismarse y condenar a los cordobeses a vivir una historia que hoy la empezamos a lamentar. Así como nuestro país no puede vivir sin Córdoba y no puede pensarse un destino de transformación, de cambio y de crecimiento sin Córdoba, es absolutamente insostenible que Córdoba se pueda pensar a sí misma sin ser parte de un proyecto nacional, sin ser parte de un proyecto de país. Entonces esto es lo que vemos que ha ocurrido en estos últimos años. Y el pato de la boda son los ciudadanos cordobeses, somos todos. Entonces esa es la caracterización que nosotros hoy vemos. No tenemos un sistema vial, un sistema de comunicación, de transporte adecuado a la envergadura de esta provincia, el lugar estratégico que tiene esta provincia. No tenemos una cadena de producción articulada que pueda ser optimizada en la interacción con otras provincias y con el Estado Nacional y con los actores de la cadena de la producción a nivel nacional. No tenemos política habitacional y hemos estado mirando de una manera diferente las propuestas que hace el Estado Nacional. Y no es colarse detrás de lo que se ha hecho a nivel nacional, sino es sentarse a la mesa de la discusión. En vez de estar vociferando de qué manera la nación tendría que hacerse responsable de Córdoba, muy cómodamente en los despachos del gobierno de Córdoba, hay que ir y venir discutiendo con el gobierno nacional para hacer realidad lo que muchas veces se expresa desde el enunciado, hacer un país más federal. Un país más federal se hace en el ida y vuelta, en la responsabilidad que le cabe a la nación como Estado que tiene justamente el compromiso y la obligación de hacer partícipes a los distritos a lo largo y ancho del país, y cada distrito, en este caso Córdoba, con su compromiso y su obligación indelegable de sentarse a la mesa para reclamar, discutiendo lo que corresponde. Esto en Córdoba, por decisión de su gobernante, no ha pasado. La renta agropecuaria, en una porción muy poco significativa, destina parte de esos excedentes a valorizarse, a capitalizarse en la construcción de hermosos edificios que son muy vistosos, que la mayoría están vacíos, pero que no hay ningún tipo de incentivo para la generación de proyectos estratégicos vinculados al desarrollo económico y productivo asociados. Para nosotros sería importante una asociación de lo público con lo privado, que puedan generar una condición económica y productiva diferente. Un legislador tiene que estar planteando estas cosas y empujar para que las organizaciones de una comunidad, como el caso de Río Cuarto, potencien y definan, primeramente,
hacia dónde quieren ir en términos de desarrollo. La tarea del legislador, como su palabra lo indica, es legislar, pero fundamentalmente es gestionar para que se vinculen las organizaciones de una comunidad con otros estamentos a escala institucional, de diferentes niveles o jerarquía y a escala geográfica. Y ese mismo legislador debe ser el promotor de los proyectos que puedan calzar en términos de normativas o de leyes en los objetivos de esas organizaciones y de esa comunidad. No es el legislador el rol de levantamanos del oficialismo o de cuestionador permanente de las políticas de quienes gobiernan. Es una parte, pero la prioridad hoy de un legislador es ser el articulador de las necesidades de una comunidad, de sus organizaciones, de sus representaciones, y poder ser capaz de llevarlas a los recintos y a los lugares en donde corresponda dar el debate para que se transformen en medidas concretas. Si eso no se logra, bueno, me parece que hay que revisar entonces la labor de un legislador. Río Cuarto y la región representan entre el 10, el 12 y el 15% de la actividad económica productiva de la provincia de Córdoba. Nosotros creemos que debe estar por encima de esa variable que es dinámica y que no ha tenido una relevancia en términos de crecimiento comparativamente con otras regiones. Por lo tanto, lo que decimos es que hay que estar definiendo los pasos necesarios para poder consolidar un proyecto estratégico a mediano y largo plazo que tenga como base la actividad industrial. Nosotros vamos a dar ejemplos, porque si no nos quedamos en el concepto. Hace más de un año y medio que estamos trabajando con el Ministerio de Industria de la Nación en la recuperación, lo que es para nosotros la recuperación, la revalorización y jerarquización del Parque Industrial de Río Cuarto. El Parque Industrial de Río Cuarto tiene más de 40 años. Cuando nosotros empezamos a charlar con los pocos industriales que hay allí, pero que tienen un empuje importantísimo y que se sienten solos, sin la ayuda de los estados local y provincial, lo que les planteamos era que más allá de la presencia y el acompañamiento de los estados local y provincial, ellos como empresarios y como industriales pueden ser capaces de gestionar de manera colectiva. Entonces, lo primero en lo que se trabajó es en la conformación de un consorcio, el consorcio de industriales del parque industrial. En eso trabajamos durante varios meses, se dieron un marco organizativo y ese consorcio ya tiene reconocimiento jurídico, legal, y ha sido el que ha emprendido una gestión que ahora es permanente, es regular, con el Ministerio de Industria de la Nación, a través específicamente de la Secretaría de Industria. ¿Esto qué posibilitó? Que lo que no hizo el Estado lo hagan los empresarios. Primera medida, lograr la inscripción del Parque Industrial de Río Cuarto en el Registro Nacional de Parques Industriales, que es el RENPI. Ustedes se preguntan cómo puede ser que un parque industrial con tantos años no haya tenido, por parte de quienes han gobernado durante tanto tiempo, que desde el 83 a la fecha mayoritariamente fueron del signo del radicalismo y sus aliados, no han sido capaces de gestionar una tarea que es tan sencilla. Haberse inscrito el año pasado en el RENPI para el parque industrial significa este año, en esta época, el ingreso a los programas de incentivos y de promociones que el Estado Nacional tiene para los parques industriales a lo largo y ancho del país. En la práctica significa que ya tiene destinado 1.300.000 pesos para el mejoramiento de su infraestructura y que va con afectación directa por la vía del municipio de la ciudad donde es origen, en este caso la Municipalidad de Río Cuarto. Me parece que en eso estamos en la delgada línea de no poder volver sobre nuestros pasos. Estamos en la delgada línea de entrar en un terreno
inmanejable para las estructuras que no son menores que tiene el Estado provincial en materia de seguridad. El episodio de hace 2 años, de fin de diciembre de hace 2 años, marcó el quiebre de las políticas de seguridad y puso al desnudo las falencias con las cuales en todos estos años ha obrado el gobierno de Córdoba y ha puesto justamente al desnudo y absolutamente desprotegidos a los cordobeses. Eso no cambió. Por más que nos muestren ahora en estos periodos electorales fuerzas policiales con armas llamativas desde lo visual, altamente parapetados y equipados, esa no es la solución. O sea, en los dos extremos debemos tener una política integral de revisión de las fuerzas de seguridad. Y por el otro lado, la prevención. La prevención, además del enunciado, debe tener sentido práctico y sentido de aplicación para el ciudadano común, en el sistema educativo, en el sistema cultural, en el sistema de salud. De lo contrario, todo lo que se haga en términos de mejoramiento de la estructura para la fuerza policial y en el mejoramiento de los efectivos de la fuerza policial, si no hay prevención, no tiene mucho sentido. Porque se rompe la cadena social, o si ustedes quieren, desde una visión más conservadora, se rompe la cadena de control social. Hay que derogar el Código de Falta, la figura del merodeo, hay que discutir algunos artículos de ese Código de Falta, como que a cualquiera se lo puede detener, como ocurre en la aplicación de esta norma, pero que además hay un dato sobre el cual nadie discute, que solo en la provincia de Córdoba se los puede dejar incomunicados por más de 72 horas. De esto nadie habla. Cuando en cualquier otra normativa, en cualquier otro distrito a lo largo y ancho del país, una persona no puede estar incomunicada por más de 9 horas. Ahora de esto nadie habla. Y tampoco se quiere hablar de lo que sale por efecto de la presión y del dolor de la gente, que es la estigmatización de nuestros pibes. Ustedes saben, las racias que han ocurrido en estos últimos meses en Córdoba capital, solo por el hecho de que había que ver de qué manera actuaban las fuerzas de seguridad en nombre de la prevención. ¿De esto quién se hace cargo? Cuando se ha afectado a nuestros pibes que iban a trabajar, que estaban deambulando, algunos para ir a estudiar, otros que esperaban un colectivo. O sea, en una sola noche se detuvieron 400 personas, uno solo o dos con antecedentes. Ahora, ¿quién explica esto? Hablemos de Río Cuarto. Sabemos todos que hay pibes que no pueden cruzar la vía porque tienen portación de rostro o no pueden cruzar los puentes para venir al centro. Esto se sabe. Estas son las cosas que hacen lo que decíamos al principio. Estamos al límite de entrar en el terreno de la disgregación social. Y el Estado es el gran responsable.